Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el último capítulo fuimos testigos del escándalo que sacudió la casa de los Dashwood. El compromiso secreto de Edward Ferrars con Lucy Steele salió finalmente a la luz trayendo consigo angustia, recriminaciones y el rechazo definitivo de su familia. Elinor, con admirable entereza, reveló a Marianne cuánto tiempo había llevado en silencio su propio sufrimiento, y las hermanas, unidas de nuevo por la sinceridad y la compasión, se prepararon para enfrentar una nueva etapa en Londres. Esta noche nos adentramos en el torbellino de cambios y nuevas alianzas que surgen en la ciudad. Invitaciones inesperadas, pequeños triunfos sociales y la sutil lucha por encontrar un lugar en medio de celos y conveniencias tejerán la atmósfera del capítulo. ¿Podrán Elinor y Marianne preservar su dignidad y su amistad en medio de tanta hipocresía y apariencias? Exploremos con audiolibros para dormir. Capítulo 26. Pocos días después de esta reunión, los periódicos anunciaron al mundo que la esposa de Thomas Palmer Askew había dado a luz sin contratiempos a un hijo y heredero, un párrafo muy interesante y satisfactorio al menos para todos los conocidos cercanos que ya estaban enterados de la noticia. Este suceso de gran importancia para la felicidad de la señora Jennings produjo una alteración pasajera en la distribución de su tiempo y afectó en forma parecida los compromisos de sus jóvenes amigas. Pues como deseaba estar lo más posible con Charlotte, iba a verla todas las mañanas apenas se vestía y no volvía hasta el atardecer, y las señoritas Dashwood, por pedido especial de los Middleton, pasaban todo el día en Conduit Street. Si hubiera sido por su propia comodidad, habrían preferido quedarse al menos durante las mañanas en la casa de la señora Jennings. Pero no era esto algo que se pudiera imponer en contra de los deseos de todo el mundo. Sus horas fueron traspasadas entonces a Lady Middleton y a las dos señoritas Steele, para quienes el valor de su compañía era tan escaso como grande era el afán con que aparentaban buscarla. Las Dashwood eran demasiado lúcidas para ser buena compañía para la primera, y para las últimas eran motivo de envidia, pues las consideraban intrusas en sus territorios partícipes de la amabilidad que ellas deseaban monopolizar. Aunque nada había más cortés que el trato de Lady Middleton hacia Elinor y Marianne, en realidad no le gustaban en absoluto. Como no la adulaban ni a ella ni a sus niños, no podía creer que fueran de buen natural. Y como eran aficionadas a la lectura, las imaginaba satíricas. Quizá no sabía exactamente qué era ser satírico, pero eso carecía de importancia. En el lenguaje común implicaba una censura y la aplicaba sin mayor cuidado. Su presencia coartaba tanto a Lady Middleton como a Lucy, restringían el ocio de una y la ocupación de la otra. Lady Middleton se sentía avergonzada frente a ellas por no hacer nada, y Lucy temía que la despreciaran por ofrecer las lisonjas que en otros momentos se enorgullecía de idear y administrar. La señorita Steele era la menos afectada de las tres por la presencia de Elinor y Marianne, y solo dependía de éstas que la aceptara por completo. Habría bastado con que una de las dos le hiciera un relato completo y detallado de todo lo ocurrido entre Marianne y el señor Willoughby para que se hubiera sentido ampliamente recompensada por el sacrificio de cederles el mejor lugar junto a la chimenea después de la cena gesto que la llegada de las jóvenes exigía. Pero esta oferta conciliatoria no le era otorgada, pues. Aunque a menudo lanzaba ante Elinor expresiones de piedad por su hermana y más de una vez dejó caer frente a Marianne una reflexión sobre la inconstancia de los galanes, no producía ningún efecto más allá de una mirada de indiferencia de la primera o de disgusto en la segunda. Con un esfuerzo menor aún se habrían ganado su amistad. Si tan solo le hubieran hecho bromas a causa del reverendo Davies, pero estaban tan poco dispuestas igual que las demás a complacerla que si Sir John cenaba fuera de casa, podía pasar el día completo sin escuchar ninguna otra chanza al respecto, sino las que ella misma tenía la gentileza de dirigirse.
Todos estos celos y sinsabores, sin embargo, pasaban tan totalmente inadvertidos para la señora Jennings que creía que estar juntas era algo que encantaba a las muchachas. Y así cada noche felicitaba a sus jóvenes amigas por haberse librado de la compañía de una anciana estúpida durante tanto rato. Algunas veces se les unía donde Sir John y otras en su propia casa, pero donde quiera que fuese siempre llegaba de excelente ánimo, llena de júbilo e importancia, atribuyendo el bienestar de Charlotte a los cuidados que ella le había prodigado y lista para darles un informe tan exacto y detallado de la situación de su hija que solo la curiosidad de la señorita Steele podía desear. Había una cosa que la inquietaba y sobre ella se quejaba a diario. El señor Palmer persistía en la opinión tan extendida entre su sexo, pero tan poco paternal, de que todos los recién nacidos eran iguales. Y aunque ella percibía con toda claridad en distintos momentos la más asombrosa semejanza entre este niño y cada uno de sus parientes, por ambos lados, no había forma de convencer de ello a su padre, ni de hacerlo reconocer que no era exactamente como cualquier otra criatura de la misma edad. Ni siquiera se lo podía llevar a admitir la simple afirmación de que era el niño más hermoso del mundo. Llego ahora al relato de un infortunio que por esta época sobrevino a la señora de John Dashwood. Ocurrió que durante la primera visita que le hicieron sus dos cuñadas junto a la señora Jennings en Harley Street, otra de sus conocidas llegó inesperadamente circunstancia que en sí misma aparentemente no podía causarle ningún mal. Pero mientras la gente se deje arrastrar por su imaginación para formarse juicios errados sobre nuestra conducta y la califique basándose en meras apariencias, nuestra felicidad estará siempre en una cierta medida a merced del azar. En esta ocasión, la dama que había llegado al último dejó que su fantasía excediera de tal manera la verdad y la probabilidad que el solo escuchar el nombre de las señoritas Dashwood y entender que eran hermanas del señor Dashwood la llevó a concluir de inmediato que se estaban alojando en Harley Street. Why? Esta mala interpretación produjo como resultado, 1 o 2 días después, tarjetas de invitación para ellas, al igual que para su hermano y cuñada, a una pequeña velada musical en su casa. La consecuencia de esto fue que la señora de John Dashwood debió someterse no solo a la enorme incomodidad de enviar su carruaje a buscar a las señoritas Dashwood, sino que peor aún debió soportar todo el desagrado de parecer hacerles alguna atención. ¿Quién podría asegurarle que no iban a esperar salir con ella una segunda vez? Es verdad que siempre tendría en sus manos el poder para frustrar sus expectativas. Pero ello no era suficiente porque cuando las personas se empeñan en una forma de conducta que saben equivocada, se sienten agraviadas cuando se espera algo mejor de ellas. Marianne, entretanto, se vio llevada de manera tan paulatina a aceptar salir todos los días que había llegado a serle indiferente ir a algún lugar o no hacerlo. Se preparaba callada y mecánicamente para cada uno de los compromisos vespertinos, aunque sin esperar de ellos diversión alguna, y muy a menudo sin saber hasta el último momento a dónde la llevarían. Se había vuelto tan indiferente a su vestimenta y apariencia que en todo el tiempo que dedicaba a su arreglo no les prestaba ni la mitad de la atención que recibían de la señorita Steele en los primeros 5 minutos que estaban juntas después de estar lista. Nada escapaba a su minuciosa observación y amplia curiosidad. Veía todo y preguntaba todo. No quedaba tranquila hasta saber el precio de cada parte del vestido de Marianne. Podría haber calculado cuántos trajes tenía mejor que la misma Marianne, y no perdía las esperanzas de descubrir antes de que se dejaran de ver cuánto gastaba semanalmente en lavado y de cuánto disponía al año para sus gastos personales. Más aún, la impertinencia de este tipo de escrutinio se veía coronada por lo general con un cumplido que, aunque pretendía ir de añadidura al resto de los halagos, era recibido por Marianne como la mayor impertinencia de todas.
pues tras ser sometida a un examen que cubría el valor y hechura de su vestido, el color de sus zapatos y su peinado, estaba casi segura de escuchar que a fe suya se veía de lo más elegante y apostaría que iba a hacer muchísimas conquistas. Con estas animosas palabras fue despedida Marian en la actual ocasión, mientras se dirigía al carruaje de su hermano, el cual estaban listas para abordar 5 minutos después de tenerlo ante su puerta. Puntualidad no muy grata a su cuñada que las había precedido a la casa de su amiga y esperaba allí alguna demora de parte de las jóvenes que pudiera incomodarla a ella o a su cochero. Los acontecimientos de esa noche no tuvieron nada de extraordinario. La reunión, como todas las veladas musicales, incluía a una buena cantidad de personas que encontraba real placer en el espectáculo y muchas más que no obtenían ninguno. Y como siempre los ejecutantes eran en su propia opinión y en la de sus amigos íntimos los mejores concertistas privados de Inglaterra. Como Eleanor no tenía talentos musicales, ni pretendía tenerlos sin grandes escrúpulos, desviaba la mirada del gran piano cada vez que deseaba hacerlo, y sin que ni la presencia de un arpa y un violoncelo se le impidieran, contemplaba a su gusto cualquier otro objeto de la estancia. En una de estas miradas errabundas vio en el grupo de jóvenes al mismísimo de quien habían escuchado toda una conferencia sobre estuches de mondadientes en Gray's. Poco después lo vio mirándola a ella y hablándole a su hermano con toda familiaridad, y acababa de decidir que averiguaría su nombre con este último cuando ambos se le acercaron y el señor Dashwood se lo presentó como el señor Robert Ferrars. Se dirigió a ella con desenvuelta cortesía y torció su cabeza en una inclinación que le hizo ver tan claramente como lo habrían hecho las palabras que era exactamente el fanfarrón que le había descrito Lucy. Habría sido una suerte para ella si su afecto por Edward dependiera menos de sus propios méritos que del mérito de sus parientes más cercanos. Pues en tales circunstancias la inclinación de cabeza de su hermano le habría dado el toque final a lo que el mal humor de su madre y hermana habrían comenzado. Pero, mientras reflexionaba con extrañeza sobre la diferencia entre los dos jóvenes, no le ocurrió que la vacuidad y presunción de uno le quitara toda benevolencia de juicio hacia la modestia y valía del otro. Por supuesto que eran diferentes, le explicó Robert, al describirse a sí mismo en el transcurso del cuarto de hora de conversación que mantuvieron. Refiriéndose a su hermano, lamentó la extremada gaucherie que en su verdadera opinión le impedía alternar en la buena sociedad, atribuyéndola imparcial y generosamente mucho menos a una falencia innata que a la desgracia de haber sido educado por un preceptor particular, mientras que en su caso, aunque probablemente sin ninguna superioridad natural o material en especial por la sencilla razón de haber gozado de las ventajas de la educación privada, estaba tan bien equipado como el que más para incursionar en el mundo. A fe mía, añadió, creo que de eso se trata todo, y así se lo digo a menudo a mi madre cuando se lamenta por ello. Mi querida señora, le digo, siempre no debe seguir preocupándose. El daño ya es irreparable y ha sido por completo obra suya. ¿Por qué se dejó persuadir por mi tío Sir Robert en contra de su propio juicio de colocar a Edward en manos de un preceptor particular en el momento más crítico de su vida, si tan solo lo hubiera enviado a Westminster como lo hizo conmigo, en vez de enviarlo al establecimiento del señor Pratt? Todo esto se habría evitado. Así es como siempre considero todo este asunto y mi madre está completamente convencida de su error. Eleanor no contradijo su opinión, puesto que más allá de lo que creyera sobre las ventajas de la educación privada, no podía mirar con ningún tipo de beneplácito la estada de Edward en la familia del señor Pratt. Creo que ustedes viven en Devonshire, fue su siguiente observación, en una casita de campo cerca de Dawlish. Eleanor lo corrigió en cuanto a la ubicación y a él pareció sorprenderle que alguien pudiera vivir en Devonshire sin vivir cerca de Dawlish. Le otorgó, sin embargo, su más entusiasta aprobación al tipo de casa de que se trataba. Por mi parte, dijo, me fascinan las casas de campo. Tienen siempre tanta comodidad, tanta elegancia.
Y lo prometo, si tuviera algún dinero de sobra, compraría un pequeño terreno y me construiría una cerca de Londres a donde pudiera ir en cualquier momento, reunir a unos pocos amigos en torno mío y ser feliz. A todo el que piensa edificar algo le aconsejo que construya una pequeña casa de campo. Un amigo, Lord Cortland, se me acercó hace algunos días con el propósito de solicitar mi consejo y me presentó 3 proyectos de Bonomi. Yo debía elegir el mejor de ellos. Mi querido Cortland, le dije de inmediato arrojando los 3 al fuego, no aceptes ninguno de ellos y de todas maneras constrúyete una casita de campo. Y creo que con eso se dijo todo. Algunos piensan que allí no habría comodidades, no habría holgura, pero están totalmente equivocados. El mes pasado estuve donde mi amigo Elliot, cerca de Dartford. Lady Elliot deseaba ofrecer un baile, pero ¿cómo hacerlo?, me dijo. Mi querido Ferrars, por favor dígame cómo organizarlo. No hay ni una sola pieza en esta casita donde quepan 10 parejas. ¿Y dónde puede servirse la cena? Yo advertí de inmediato que no habría ninguna dificultad para ello, así que le dije, mi querida Lady Elliot, no se preocupe. En el comedor caben 18 parejas con toda facilidad. Se pueden colocar mesas para naipes en la salita, puede abrirse la biblioteca para servir té y otros refrescos, y haga servir la cena en el salón. A Lady Elliot le encantó la idea. Medimos el comedor y vimos que daba cabida justo a 18 parejas y todo se dispuso precisamente según mi plan. De hecho, entonces puede ver que basta saber arreglárselas para disfrutar de las mismas comodidades en una casita de campo o en la mansión más amplia. Eleanor concordó con todo ello porque no creía que él mereciera el cumplido de una oposición racional. Como John Dashwood disfrutaba tan poco con la música como la mayor de sus hermanas también había dejado a su mente en libertad de divagar, y fue así que esa noche se le ocurrió una idea que al volver a casa sometió a la aprobación de su esposa. La reflexión sobre el error de la señora Denison al suponer que sus hermanas estaban hospedadas con ellos le había sugerido lo apropiado que sería tenerlas realmente como huéspedes, mientras los compromisos de la señora Jennings la mantenían alejada del hogar. El gasto sería insignificante y no mucho más los inconvenientes, y era en suma una atención que la delicadeza de su conciencia le señalaba como requisito para liberarse por completo de la promesa hecha a su padre. Fanny se sobresaltó ante esta propuesta. No veo cómo podría hacerse, dijo, sin ofender a Lady Middleton, puesto que pasan todos los días con ella. De no ser así, me complacería mucho hacerlo. Sabes bien que siempre estoy dispuesta a brindarles todas las atenciones que me son posibles, y así lo demuestra el hecho de haberlas llevado conmigo esta noche. Pero son invitadas de Lady Middleton. ¿Cómo puedo pedirles que la dejen su esposo, aunque con gran humildad no veía que sus objeciones fueran convincentes? Ya ha pasado una semana de esta forma en Conduit Street, y a Lady Middleton no le disgustaría que ellas les dieran la misma cantidad de días a parientes tan cercanos. Fanny hizo una breve pausa y luego con renovado vigor dijo, Amor mío, se lo pediría de todo corazón si estuviera en mi poder hacerlo, pero acababa de decidir para mí misma pedir a las señoritas Steele que pasaran unos pocos días conmigo. Son unas jovencitas muy educadas y buenas, y pienso que les debemos esta atención considerando lo bien que se portó su tío con Edward. Verás que podemos invitar a tus hermanas algún otro año, pero puede que las señoritas Steele ya no vuelvan a venir a la ciudad. Estoy segura de que te gustarán. De hecho, ya sabes que sí te gustan y mucho, y lo mismo a mi madre. Y a Harry le gustan tanto. El señor Dashwood se convenció. Entendió la necesidad de invitar a la señorita Steele de inmediato, mientras la decisión de invitar a sus hermanas algún otro año tranquilizaba su conciencia. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía la sagaz sospecha de que otro año haría innecesaria la invitación, ya que traería a Eleanor a la ciudad como esposa del coronel Brandon y a Marianne como huésped de ellos.
Fanny, regocijándose por su escapada y orgullosa del rápido ingenio que se la había facilitado, le escribió a Lucy la mañana siguiente solicitándole su compañía y la de su hermana durante algunos días en Harley Street apenas Lady Middleton pudiera prescindir de ellas. Ello fue suficiente para hacer a Lucy verdadera y razonablemente feliz. La señora Dashwood parecía estar personalmente disponiendo las cosas en su favor, alimentando sus esperanzas, favoreciendo sus intenciones. Una oportunidad tal de estar con Edward y su familia era por sobre todas las cosas de la mayor importancia para sus intereses, y la invitación lo más grato que podía haber para sus sentimientos. Era una oportunidad frente a la cual todo agradecimiento parecía pobre e insuficiente la velocidad con que se la aprovechara. Y respecto de la visita a Lady Middleton, que hasta ese momento no había tenido límites precisos, repentinamente se descubrió que siempre había estado pensada para terminar en 2 días más. Cuando a los 10 minutos de haberla recibido le mostraron a Eleanor la nota, debió compartir por primera vez parte de las expectativas de Lucy. Tal muestra de desacostumbrada gentileza dispensada a tan poco tiempo de conocerse, parecía anunciar que la buena voluntad hacia Lucy se originaba en algo más que una mera inquina hacia ella, y que el tiempo y la cercanía podrían llegar a secundar a Lucy en todos sus deseos. Sus adulaciones ya habían subyugado el orgullo de Lady Middleton y encontrado el camino hacia el frío corazón de la señora de John Dashwood, y tales resultados ampliaban las probabilidades de otros mayores aún. Las señoritas Steele se trasladaron a Harley Street y todo cuanto llegaba a Eleanor sobre su influencia allí la hacía estar más a la expectativa del acontecimiento. Sir John, que las visitó más de una vez, trajo noticias asombrosas para todos sobre el favor en que se las tenía. La señora Dashwood jamás en toda su vida había encontrado a ninguna joven tan agradable como a ellas. Le había regalado a cada una un acerico hecho por algún emigrado. Llamaba a Lucy por su nombre de pila y no sabía si alguna vez iba a poder separarse de ellas. Capítulo 20. La señora Palmer se encontraba tan bien al término de una quincena que su madre sintió que ya no era necesario destinarle todo su tiempo a ella, y contentándose con visitarla 1 o 2 veces al día, dio fin a esta etapa para volver a su propio hogar y a sus propias costumbres, encontrando a las señoritas Dashwood muy dispuestas a retomar la parte que habían desempeñado en ellas. Al 3er o 4º día, tras haberse reinstalado en Berkeley Street, la señora Jennings, recién de vuelta de su visita cotidiana a la señora Palmer, entró con un aire de tan apremiante importancia en la sala donde Eleanor se encontraba a solas, que ésta se preparó para escuchar algo prodigioso, y tras haberle dado solo el tiempo necesario para formarse tal idea, comenzó de inmediato a fundamentarla diciendo: «¡Cielos! Mi querida señorita Dashwood supo la noticia, ¿no, señora? ¿De qué se trata? Algo tan extraño». «Pero ya le contaré todo. Cuando llegué donde el señor Palmer, encontré a Charlotte armando todo un alboroto en torno al niño. Estaba segura de que estaba muy enfermo, lloraba y estaba molesto y estaba todo cubierto de granitos. Lo examiné entonces de cerca y, cielos querida, le dije, no es nada solo un sarpullido, y la niñera dijo lo mismo. Pero Charlotte, ella no estaba satisfecha, así que enviaron por el señor Donovan, y por suerte acababa de llegar de Harley Street, así que fue de inmediato, y apenas vio al niño, dijo lo mismo que nosotras, que no era nada sino un sarpullido. Y ahí Charlotte se quedó tranquila. Y entonces, justo cuando se iba, me vino a la cabeza, y no sé cómo se me fue a ocurrir pensar en eso, pero se me vino a la cabeza preguntarle si había alguna noticia. Y entonces él puso esa sonrisita afectada y tonta y fingió todo un aire de gravedad como si supiera esto y lo otro, hasta que al fin susurró, por temor a que algún informe desagradable llegara a las jóvenes bajo su cuidado sobre la indisposición de su cuñada.
creo aconsejable decir que en mi opinión no hay motivo de alarma. Confío en que la señora Dashwood se recupere perfectamente. ¿Cómo está enferma Fanny? Es lo mismo que yo le dije, querida. Cielos, le dije. Está enferma la señora Dashwood, y allí salió todo a la luz. Y en pocas palabras, según lo que me pude dar cuenta, parece ser esto el señor Edward Ferrars, el mismísimo joven con quien yo solía hacerle a usted bromas. Aunque como han resultado las cosas ahora, estoy terriblemente contenta de que en verdad no hubiera nada de eso. El señor Edward Ferrars, al parecer, ha estado comprometido desde hace más de un año con mi prima Lucy, ahí tiene querida. Y sin que nadie supiera ni una palabra del asunto salvo Nancy, ¿lo habría creído posible? No es en absoluto extraño que se gusten, pero que las cosas avanzaran tanto entre ellos y sin que nadie lo sospechara. Eso sí que es extraño. Nunca llegué a verlos juntos o con toda seguridad lo habría descubierto de inmediato. Bueno, y entonces mantuvieron todo esto muy en secreto por temor a la señora Ferrars, y ni ella, ni el hermano de usted, ni su cuñada sospecharon nada de todo el asunto. Hasta que esta misma mañana la pobre Nancy, que como usted sabe, es una criatura muy bien intencionada, pero nada en el terreno de las conspiraciones, lo soltó todo. Cielos, pensó para sí, le tienen tanto cariño a Lucy que seguro no se opondrán a ello, y así vino y se fue donde su cuñada señorita Dashwood, que estaba sola bordando su tapiz, sin imaginar lo que se le venía encima, porque acababa de decirle a su hermano apenas hacía 5 minutos que pensaba armarle a Edward un casamiento con la hija de algún lord, no me acuerdo cuál. Así que ya puede imaginar el golpe que fue para su vanidad y orgullo. Enseguida le dio un ataque de histeria con tales gritos que hasta llegaron a oídos de su hermano, que se encontraba en su propio gabinete abajo pensando en escribir una carta a su mayordomo en el campo. Entonces voló escaleras arriba y allí ocurrió una escena terrible, porque para entonces se les había unido Lucy sin soñar siquiera lo que estaba pasando. Pobre criatura, la compadezco. Y créame, pienso que se comportaron muy duros con ella. Su cuñada la reprendió hecha una furia hasta hacerla desmayarse. Nancy, por su parte, cayó de rodillas y lloró amargamente, y su hermano se paseaba por la habitación diciendo que no sabía qué hacer. La señora Dashwood dijo que las jóvenes no podrían quedarse ni un minuto más en la casa, y su hermano también tuvo que arrodillarse para convencerla de que las dejara al menos hasta que hubiesen empacado sus ropas. Y entonces ella tuvo otro ataque de histeria, y él estaba tan asustado que mandó a buscar al señor Donovan, y el señor Donovan encontró la casa toda conmocionada. El carruaje estaba listo en la puerta para llevarse a mis pobres primas, y justo estaban subiéndose cuando él salió. La pobre Lucy, me contó, estaba en tan malas condiciones que apenas podía caminar, y Nancy estaba casi igual de mal. Déjeme decirle que no tengo paciencia con su cuñada, y espero con todo el corazón que se casen a pesar de su oposición. Dios, ¿cómo se va a poner el pobre señor Edward cuando lo sepa que hayan maltratado así a su amada? Porque dicen que la quiere enormemente con todas sus fuerzas. No me extrañaría que sintiera la mayor de las pasiones, y el señor Donovan piensa lo mismo. Conversamos mucho con él sobre esto, y lo mejor de todo es que él volvió a Harley Street para estar a mano cuando se lo dijeran a la señora Ferrars, porque enviaron por ella apenas mis primas dejaron la casa, y su cuñada estaba segura de que también ella se iba a poner histérica, y bien puede ponerse por lo que a mí me importa. No le tengo compasión a ninguno de ellos. Nunca he conocido a gente que haga tanto alboroto por asuntos de dinero y de grandeza. No hay ningún motivo en el mundo por el que el señor Edward y Lucy no deban casarse. Estoy segura de que la señora Ferrars puede permitirse velar muy bien por su hijo. Y aunque Lucy personalmente casi no tiene nada, sabe mejor que nadie cómo sacar el mayor provecho de cualquier cosa. Y yo diría que si la señora Ferrars le asignara aunque fueran 500 libras anuales, podría hacerlas lucir lo mismo que otra persona haría con 800.
Cielos, qué cómodos podrían vivir en una casita como la de ustedes, o un poco más grande con 2 doncellas y 2 criados. Y creo que yo podría ayudarlos en lo de las doncellas, porque la mía Betty tiene una hermana desocupada que les vendría perfectamente. La señora Jennings finalizó su discurso y como Eleanor tuvo tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos, pudo responder y hacer los comentarios que se suponía debía despertar en ella el tema en cuestión. Contenta de saber que no era sospechosa de tener ningún interés particular en él y que la señora Jennings, como últimamente varias veces le había parecido ser el caso, ya no se la imaginaba encariñada con Edward, y feliz, sobre todo porque no estuviera ahí. Marianne se sintió muy capaz de hablar del asunto sin turbarse y dar una opinión imparcial según creía sobre la conducta de cada uno de los interesados. No sabía Eleanor muy bien cuáles eran en verdad sus propias expectativas al respecto, aunque se esforzó seriamente en alejar de ella la idea de que pudiera terminar de otra forma que con el matrimonio de Edward y Lucy. Sí estaba ansiosa de saber lo que diría y haría la señora Ferrars, aunque no cabían muchas dudas en cuanto a su naturaleza, y más ansiosa aún de saber cómo se comportaría Edward. Sentía bastante compasión por él, por Lucy muy poca, e incluso le costó algo de trabajo procurar ese poco, por el resto ninguna. Como la señora Jennings no cambiaba de tema muy pronto, Eleanor advirtió que sería necesario preparar a Marianne para discutirlo. Sin pérdida de tiempo había que desengañarla, ponerla al tanto de la verdad y conseguir que escuchara los comentarios de los demás sin revelar ninguna inquietud por su hermana y tampoco ningún resentimiento hacia Edward. Penosa era la tarea que debía cumplir Eleanor. Iba a tener que destruir lo que en verdad creía ser el principal consuelo de su hermana, dar detalles acerca de Edward que temía lo harían desmerecer para siempre a los ojos de Marianne, y hacer que por el parecido entre sus situaciones que ante la viva imaginación de ella parecería enorme, debiera revivir una vez más su propia desilusión. Pero ingrata como debía ser tal tarea, había que cumplirla y en consecuencia Eleanor se apresuró a hacerlo. Lejos estaba de desear detenerse demasiado en sus propios sentimientos o demostrar que sufría mucho, a no ser que el dominio sobre sí misma que había practicado desde el momento en que supo del compromiso de Edward le indicara que sería útil frente a Marianne. Su relato fue claro y sencillo. Y aunque no pudo estar desprovisto de emoción, no fue acompañado ni de agitación violenta ni de arrebatos de dolor. Eso correspondía más al oyente porque Marianne escuchó todo horrorizada y lloró sin parar. Por lo general, Eleanor tenía que consolar a los demás cuando ella estaba afligida tanto como cuando ellos lo estaban. Y así confortó a Marianne al ofrecerle la certidumbre de su propia tranquilidad y una vigorosa defensa de Edward frente a todos los cargos, salvo el de imprudencia. Pero Marianne no dio crédito durante un buen rato a ninguno de los argumentos de Eleanor. Edward parecía un segundo Willoughby, y si Eleanor admitía cómo lo había hecho que sí lo había amado muy sinceramente, ¿cómo podía sentir menos que ella en cuanto a Lucy Steele la consideraba tan absolutamente despreciable, tan completamente incapaz de atraer a ningún hombre sensible que no la iban a poder convencer, primero de creer y después de perdonar que Edward hubiera sentido antes ningún afecto por ella? Ni siquiera admitía que hubiese sido algo natural. Y Eleanor abandonó sus esfuerzos dejando que algún día la convenciera de que así eran las cosas, lo único que podía llegar a convencerla, un conocimiento más profundo de la humanidad. En su primer intento de comunicación, no había podido ir más allá de establecer el hecho del compromiso y el tiempo que tenía de existencia. Irrumpieron entonces las emociones de Marianne, poniendo fin a todo orden en la descripción de los pormenores. Y durante algunos momentos todo lo que pudo hacerse fue calmar su aflicción tranqui, lisar sus temores y combatir su resentimiento. La primera pregunta que hizo que abrió el camino a nuevos detalles fue:
¿Y hace cuánto tiempo que lo sabes, Eleanor? Te ha escrito él. Lo he sabido desde hace 4 meses. Cuando Lucy fue por primera vez a Barton Park en noviembre pasado, me habló en privado de su compromiso. Ante estas palabras, Marianne expresó con sus ojos lo que sus labios no podían formular. Tras un momento de asombrado silencio, exclamó, «¡4 meses! Lo has sabido durante 4 meses», Eleanor lo confirmó. «¿Cómo? Mientras cuidabas de mí cuando yo estaba sumida en el dolor, tu corazón cargaba con todo esto. Y yo que te he reprochado ser feliz. No era conveniente que en esos momentos tú supieras cuán opuesto a eso era mi sentir». «4 meses», volvió a exclamar Marianne. «Y tú tan tranquila, tan alegre, ¿en qué te has sostenido? En sentir que estaba cumpliendo mi deber. Mi promesa a Lucy me imponía el secreto. Le debía a ella entonces evitar cualquier indicio de la verdad, y le debía a mi familia y a mis amigos evitarles una preocupación por causa mía que no estaría en mis manos solucionar». Lo anterior pareció sacudir fuertemente a Marianne. «A menudo he querido sacarte a ti y a mamá del engaño», añadió Eleanor, «y 1 o 2 veces he intentado hacerlo, pero sin traicionar la confianza que habían depositado en mí, jamás las habría convencido. 4 meses, y todavía lo amabas. Sí, pero no lo amabas solo a él, y mientras me importara tanto el bienestar de otras personas, me alegraba ahorrarles el conocimiento de lo mucho que sufría. Ahora puedo pensar y hablar de todo ello sin gran emoción. No querría que sufrieras por causa mía, porque te aseguro que yo ya no sufro excesivamente. Tengo muchas cosas en que apoyarme. No creo haber causado esta desilusión con ninguna imprudencia mía y la he sobrellevado en lo que me ha sido posible sin esparcirla a mi alrededor. Absuelvo a Edward de toda conducta en esencia impropia. Le deseo mucha felicidad, y estoy tan segura de que siempre cumplirá con su deber que aunque ahora pueda abrigar algún arrepentimiento a la larga, será feliz. Lucy no carece de juicio, y ese es el fundamento sobre el que se puede construir todo lo que es bueno. Y después de todo, Marianne, después de lo fascinante que puede ser la idea de un amor único y permanente y de todo cuanto pueda ponderarse una felicidad que depende por completo de una persona. En especial, las cosas no son así. No es adecuado, no es posible que lo sean. Edward se casará con Lucy, se casará con una mujer superior en aspecto e inteligencia a la mitad de las personas de su sexo. Y el tiempo y la costumbre le enseñarán a olvidar que alguna vez creyó a alguna otra superior a ella. «Si es así como piensas», dijo Marianne, «si puede compensarse tan fácilmente la pérdida de lo que es más valioso, tu aplomo y tu dominio sobre ti misma, son quizá un poco menos asombrosos. Se acercan más a lo que yo puedo comprender. Te entiendo. Supones que mis sentimientos nunca han sido muy fuertes. Durante 4 meses, Marianne, todo esto me ha pesado en la mente sin haber podido hablar de ello a nadie en el mundo. Sabiendo que cuando lo supieran tú y mi madre serían enormemente desgraciadas y aún así impedida de prepararlas para ello, ni en lo más mínimo. Me lo contó. De alguna manera me fue impuesto por la misma persona cuyo más antiguo compromiso destrozó todas mis expectativas. Y me lo contó así, lo pensé con aire de triunfo. Tuve por tanto que vencer las sospechas de esta persona intentando parecer indiferente allí donde mi interés era más profundo. Y no ha sido solo una vez. Una y otra vez he tenido que escuchar sus esperanzas y alegrías. Me he sabido separada de Edward para siempre sin saber de ni siquiera una circunstancia que me hiciera desear menos la unión. Nada hay que lo haya hecho menos digno de aprecio, ni nada que asegure que le soy indiferente. He tenido que luchar contra la mala voluntad de su hermana y la insolencia de su madre, y he sufrido los castigos de querer a alguien sin gozar de sus ventajas. Y todo esto ha estado ocurriendo en momentos en que, como tan bien lo sabes, no era el único dolor que me afligía.
Si puedes creerme capaz de sentir alguna vez, con toda seguridad podrías suponer que he sufrido ahora. La tranquila mesura con que actualmente he llegado a tomar lo ocurrido, el consuelo que he estado dispuesta a aceptar, han sido producto de un doloroso esfuerzo. No llegaron por sí mismos. En un comienzo no contaba con ellos para aliviar mi espíritu. No, Marianne. Entonces, si no hubiera estado atada al silencio, quizá nada, ni siquiera lo que le debía a mis amigos más queridos, me habría impedido mostrar abiertamente que era muy desdichada. Marianne estaba completamente consternada. «Ay, Eleanor», exclamó, «me has hecho odiarme para siempre. Qué desalmada he sido contigo que has sido mi único consuelo, que me has acompañado en toda mi miseria, que parecías sufrir únicamente por mí. Así es como te lo agradezco. Es esta la única recompensa que puedo ofrecerte, porque tu valía me abrumaba, he estado intentando desconocerla». A esta confesión siguieron las más tiernas caricias. Dado el estado de ánimo en que se encontraba ahora Eleanor, no tuvo dificultad alguna para obtener de ella todas las promesas que requería. Y a pedido suyo, Marianne se comprometió a no tocar nunca el tema con la más mínima apariencia de amargura, a estar con Lucy sin dejar traslucir el menor incremento en el desagrado que sentía por ella, e incluso a ver al mismo Edward si el azar los juntaba sin disminuir en nada su habitual cordialidad. Todas eran grandes concesiones, pero cuando Marianne sentía que había hecho algún daño, nada que pudiera hacer para repararlo le parecía demasiado. Cumplió a la perfección su promesa de ser discreta. Prestó atención a todo lo que la señora Jennings tenía que decir sobre el tema sin cambiar de color, no discrepó con ella en nada y 3 veces se la escuchó decir, «Sí, señora». Su única reacción al escucharla alabar a Lucy fue cambiar de asiento, y cuando la señora Jennings mencionó el cariño de Edward, tan solo se le apretó la garganta. Tantos avances en el heroísmo de su hermana hicieron que Eleanor se sintiera capaz de afrontar todo. La mañana siguiente las puso nuevamente a prueba con la visita de su hermano, que llegó con un aspecto muy serio a discutir el terrible asunto y traerles noticias de su esposa. «Habrán escuchado, supongo», les dijo con gran solemnidad, no bien se hubo sentado, «del insólito descubrimiento que ayer tuvo lugar bajo nuestro techo». Todos hicieron gestos de asentimiento. Parecía un momento demasiado atroz para las palabras. «Mi esposa», continuó, «ha sufrido espantosamente. También la señora Ferrars. En suma, ha sido una escena muy difícil y dolorosa, pero confío en que capearemos la tormenta sin que ninguno de nosotros resulte demasiado abatido. Pobre Fanny, estuvo con ataques histéricos todo el día de ayer. Pero no quisiera alarmarlas demasiado. Donovan dice que no hay nada demasiado importante que temer. Es de buena constitución y capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Lo ha sobrellevado con la entereza de un ángel. Dice que no volverá a pensar bien de nadie, y no es de extrañar, tras haber sido engañada en esa forma, recibir tanta ingratitud tras mostrar tanta bondad y entregar tanta confianza. Fue obedeciendo a la generosidad de su corazón que invitó a estas jóvenes a su casa, simplemente porque pensó que se merecían algunas atenciones, que eran unas muchachas inofensivas y bien educadas, y que serían una compañía agradable. Porque por otra parte, ambos deseábamos enormemente haberte invitado a ti y a Marianne a quedarse con nosotros, mientras la gentil amiga donde se están quedando ahora atendía a su hija, y ahora verse así recompensados. Con todo el corazón, dice la pobre Fanny, con su modo afectuoso, querría que hubiéramos invitado a tus hermanas en vez de a ellas. Hizo en este momento una pausa, esperando los agradecimientos del caso, y habiéndolos obtenido, continuó. Lo que sufrió la pobre señora Ferrars cuando Fanny se lo contó es indescriptible. Mientras ella con el más sincero afecto había estado planificando la unión más conveniente para él,
¿Cómo suponer que todo el tiempo él había estado comprometido con otra persona? ¿No se le habría pasado por la mente sospechar algo así? Y si hubiera sospechado la existencia de cualquier predisposición de parte de él, no la hubiera buscado por ese lado. Ahí se los aseguro, dijo, me habría sentido a salvo. Ha sido una verdadera agonía para ella. Conversamos entre nosotros entonces sobre lo que debía hacerse y finalmente ella decidió enviar por Edward. Él acudió. Pero me es muy triste contarles lo que siguió. Todo lo que la señora Ferrars pudo decir para inducirlo a poner fin al compromiso reforzado como pueden suponer por mis argumentos, y los ruegos de Fanny resultó inútil. El deber el cariño todo lo desestimó. Nunca había pensado que Edward fuese tan obstinado, tan insensible. Su madre le explicó los generosos proyectos que tenía para él en caso de que se casase con la señorita Morton. Le dijo que le traspasaría las propiedades de Norfolk, las cuales, descontando las contribuciones, producen sus buenas 1,000 libras al año. Incluso le ofreció, cuando las cosas se pusieron desesperadas, subirlo a 1,200. Y por el contrario, si persistía en esta unión tan desventajosa, le describió las inevitables penurias que acompañarían su matrimonio. Le insistió en que las 2,000 libras de que personalmente dispone serían todo su haber. No lo volvería a ver nunca más. Y estaría tan lejos de prestarle la menor ayuda que si él fuera a asumir cualquier profesión con miras a obtener un mejor ingreso, haría todo lo que tuviera en su poder para impedirle progresar en ella. Ante esto, Marian, en un arrebato de indignación, golpeó sus manos, exclamando: «Dios bendito, ¿cómo es posible?» «Bien puede extrañarte, Marian», replicó su hermano, «la obstinación capaz de resistir argumentos como esos. Tu exclamación es absolutamente natural». Marian iba a replicar, pero recordó sus promesas y se abstuvo. Todos estos esfuerzos, sin embargo, continuó él, fueron en vano. Edward dijo muy poco, pero cuando habló lo hizo de la manera más decidida. Nada podría convencerlo de renunciar a su compromiso. Cumpliría con él sin importar el costo. «Entonces», exclamó la señora Jennings con brusca sinceridad, incapaz de seguir guardando silencio, «ha actuado como un hombre honesto. Le ruego me perdone, señor Dashwood, pero si él hubiera hecho otra cosa, habría pensado que era un truján. En algo me incumbe este asunto, al igual que a usted, porque Lucy Steele es prima mía, y creo que no hay mejor muchacha en el mundo, ni otra más merecedora de un buen esposo». John Dashwood no cabía en sí de asombro, pero era tranquilo por naturaleza, poco dado a irritarse, y nunca tenía intenciones de ofender a nadie, en especial a nadie con dinero. Fue así que replicó sin ningún resentimiento: «Por ningún motivo hablaría yo sin respeto de algún familiar suyo, señora. La señorita Lucy Steele es, me atrevería a decir, una joven muy meritoria, pero en el caso actual debe saber usted que la unión es imposible. Y haberse comprometido en secreto con un joven entregado al cuidado de su tío, especialmente el hijo de una mujer de tan gran fortuna como la señora Ferrars, quizá es considerado en conjunto un poquito extraordinario. En pocas palabras, no es mi intención desacreditar el comportamiento de nadie a quien usted estime, señora Jennings. Todos le deseamos la mayor felicidad a su prima, y la conducta de la señora Ferrars ha sido en todo momento la que adoptaría cualquier madre buena y consciente en parecidas circunstancias. Se ha comportado con dignidad y generosidad. Edward ha echado sus propias suertes y temo que le van a salir mal». Marianne expresó con un suspiro un temor semejante, y a Elinor se le encogió el corazón al pensar en los sentimientos de Edward mientras desafiaba las amenazas de su madre por una mujer que no podía recompensarlo. «Bien, señor», dijo la señora Jennings. «¿Y cómo terminó todo? Lamento decir, señora, que con la más desdichada ruptura, Edward ha perdido para siempre la consideración de su madre. Ayer abandonó su casa, pero ignoro a dónde se ha ido o si está todavía en la ciudad.
porque por supuesto nosotros no podemos preguntar nada. Pobre joven, ¿y qué va a hacer de él? Sí, por cierto, señora, qué triste es pensarlo. Nacido con la expectativa de tanta riqueza, no puedo imaginar una situación más deplorable. Los intereses de 2,000 libras, ¿cómo va a vivir una persona con eso? Y cuando además se piensa que de no haber sido por su propia locura, en 3 meses más habría recibido 2,500 libras anuales, puesto que la señorita Morton posee 30,000 libras, no puedo imaginar situación más funesta. Todos debemos tenerle lástima, y más aún considerando que ayudarlo está totalmente fuera de nuestro alcance. Pobre joven, exclamó la señora Jennings. Les aseguro que de muy buen grado le daría alojamiento y comida en mi casa, y así se lo diría si pudiera verlo. No está bien que tenga que costearse todo solo ahora viviendo en posadas y tabernas. Eleanor le agradeció íntimamente por su bondad hacia Edward, aunque no podía evitar sonreír ante la manera en que era expresada. Si tan solo hubiese hecho por sí mismo, dijo John Dashwood, lo que sus amigos estaban dispuestos a hacer por él, estaría ahora en la situación que le corresponde y nada le habría faltado. Pero tal como son las cosas, ayudarlo está fuera del alcance de nadie. Y hay algo más que se está preparando en su contra peor, que todo lo anterior su madre ha decidido, empujada por un estado de ánimo muy entendible, asignar de inmediato a Robert las mismas propiedades que en las condiciones adecuadas habrían sido de Edward. La dejé esta mañana con su abogado hablando de este asunto. Bien dijo la señora Jennings, esa es su venganza. Cada uno lo hace a su manera. Pero no creo que yo me vengaría dando independencia económica a un hijo porque el otro me había fastidiado. Marianne se levantó y salió de la habitación. ¿Puede haber algo más mortificante para el espíritu de un hombre, continuó John, que ver a su hermano menor dueño de una propiedad que podría haber sido suya? Pobre Edward, lo compadezco sinceramente. Tras algunos minutos más entregado al mismo tipo de expansiones, terminó su visita, y asegurándoles repetidas veces a sus hermanas que no había ningún peligro grave en la indisposición de Fanny, y que por lo tanto no debían preocuparse por ella, se fue dejando a las 3 damas con unánimes sentimientos sobre los sucesos del momento. Al menos en lo que tocaba a la conducta de la señora Ferrars, la de los Dashwood y la de Edward. La indignación de Marianne estalló, no bien su hermano dejó la habitación, y como su vehemencia hacía imposible la discreción de Eleanor e innecesaria la de la señora Jennings, las 3 se unieron en una muy animada crítica de todo el grupo. Capítulo 28. La señora Jennings elogió cálidamente la conducta de Edward, pero solo Eleanor y Marianne comprendían el verdadero mérito de ella. Únicamente ellas sabían qué escasos eran los incentivos que podían haberlo tentado a la desobediencia, y cuán poco consuelo, más allá de la conciencia de hacer lo correcto, le quedaría tras la pérdida de sus amigos y su fortuna. Eleanor se enorgullecía de su integridad, y Marianne le perdonaba todas sus ofensas por compasión ante su castigo. Pero, aunque el haber salido todo a la luz les devolvió la confianza que siempre había existido entre ellas, no era un tema en el que ninguna de las dos quisiera detenerse demasiado cuando se encontraban a solas. Eleanor lo evitaba por principio, pues advertía lo mucho que tendía a transformársele en una idea fija con las demasiado entusiastas y positivas certezas de Marianne. Esto es su creencia en que Edward la seguía queriendo, un pensamiento del cual ella más bien deseaba desprenderse. Y el valor de Marianne pronto la abandonó al intentar conversar sobre un tema que cada vez le producía una mayor insatisfacción consigo misma, puesto que necesariamente la llevaba a comparar la conducta de Eleanor con la suya propia. Sentía todo el peso de la comparación, pero no como su hermana había esperado, incitándola ahora a hacer un esfuerzo. Lo sentía con el dolor de un continuo reprocharse a sí misma. Lamentaba con enorme amargura no haberse esforzado nunca antes,
pero ello solo le traía la tortura de la penitencia sin la esperanza de la reparación. Su espíritu se había debilitado a tal grado que todavía se sentía incapaz de ningún esfuerzo, y así lo único que lograba era desanimarse más. Durante 1 o 2 días no tuvieron ninguna otra noticia de los asuntos de Harley Street o de Bartlett's Buildings. Pero aunque ya sabían tanto del tema que la señora Jennings podría haber estado suficientemente ocupada en difundirlo sin tener que averiguar más desde un comienzo, ésta había decidido hacer una visita de consuelo e inspección a sus primas tan pronto como pudiera. Y nada, sino el verse estorbada por más visitas que lo habitual, le había impedido cumplirlo en el plazo transcurrido. Al tercer día, tras haberse enterado de los pormenores del asunto, el clima fue tan agradable, un domingo tan hermoso, que muchos se dirigieron a los jardines de Kensington, aunque recién corría la segunda semana de marzo. La señora Jennings y Eleanor estaban entre ellos, pero Marianne, que sabía que los Willoughby estaban de nuevo en la ciudad y vivía en constante temor de encontrarlos, prefirió permanecer en casa antes que aventurarse a ir a un lugar tan público. Poco después de haber llegado al parque, se les unió y siguió con ellas una íntima amiga de la señora Jennings, a la cual ésta dirigió toda su conversación. Eleanor no lamentó esto en absoluto porque le permitió dedicarse a pensar tranquilamente. No vio ni trazas de los Willoughby o de Edward, y durante algún rato de nadie que de una u otra forma, grata o ingrata, le fuera interesante. Pero al final, y con una cierta sorpresa de su parte, se vio abordada por la señorita Steele, quien, aunque con algo de timidez, se manifestó encantada de haberse encontrado con ellas, y a instancias de la muy gentil invitación de la señora Jennings, dejó por un momento a su propio grupo para unírseles. De inmediato, la señora Jennings se dirigió a Eleanor en un susurro. «Sáquele todo, querida. A usted la señorita Steele le contará cualquier cosa con solo preguntárselo. Ya ve usted que yo no puedo dejar a la señora Clark». Afortunadamente para la curiosidad de la señora Jennings, sin embargo, y también la de Eleanor, la señorita Steele contaba cualquier cosa sin necesidad de que le hicieran preguntas, porque de otra forma no se habrían enterado de nada. «Me alegra tanto haberla encontrado», le dijo a Eleanor tomándola familiarmente del brazo, «porque más que nada en el mundo quería verla». Y luego, bajando la voz, «Supongo que la señora Jennings ya sabrá todo». «¿Está enojada?» «En absoluto, según creo, con ustedes». «Qué bueno». «¿Y Lady Middleton? ¿Está ella enojada?» «No veo por qué habría de estarlo». «Me alegra terriblemente escucharlo. Dios santo, lo he pasado tan mal con esto. En toda mi vida había visto a Lucy tan furiosa. Primero juró que nunca más volvería a arreglarme ninguna toca nueva ni jamás haría ninguna otra cosa por mí, pero ahora ya se ha aplacado y estamos tan amigas como siempre. Mire, anoche le hizo este lazo a mi sombrero y le colocó la pluma. Ya ahora también usted se va a reír de mí. Pero ¿por qué no había yo de usar cintas rosadas? A mí no me importa si es el color favorito del reverendo. Por mi parte estoy segura de que nunca habría sabido que sí lo prefería por sobre todos los demás, de no ser porque a él se le ocurrió decirlo. Mis primas me han estado fastidiando tanto, créame, a veces no sé qué hacer cuando estoy con ellas. Se había desviado a un tema en el cual Eleanor no tenía nada que decir, y así pronto juzgó conveniente ver cómo volver al primero. Y bueno, señorita Dashwood, su tono era triunfante. La gente puede decir lo que quiera respecto de que el señor Ferrars haya decidido terminar con Lucy, porque no hay tal puede creerme, y es una vergüenza que se hagan correr tan odiosos rumores. Sea lo que fuere que Lucy piense al respecto, usted sabe que nadie tenía por qué afirmarlo como algo cierto. Le aseguro que no he escuchado a nadie insinuar tal cosa, dijo Eleanor. «Ah, ¿no?».
Pero sé muy bien que sí lo han dicho, y más de una persona, porque la señorita Godby le dijo a la señorita Sparks que nadie en su sano juicio podría esperar que el señor Ferrars renunciara a una mujer como la señorita Morton, dueña de una fortuna de 30,000 libras por Lucy Steele, que no tiene nada en absoluto. Y lo escuché de la misma señorita Sparks. Y además también mi primo Richard dijo que temía que cuando hubiera que poner las cartas sobre la mesa, el señor Ferrars desaparecería. Y cuando Edward no se nos acercó en 3 días, yo misma no sabía qué creer. Pensaba para mí que Lucy lo daba por perdido, pues nos fuimos de la casa de su hermano el miércoles y no lo vimos en todo el jueves, viernes y sábado, y no sabíamos qué había sido de él. En un momento Lucy pensó escribirle, pero luego su espíritu se rebeló ante la idea. No obstante, él apareció hoy en la mañana, justo cuando volvíamos de la iglesia, y allí supimos todo cómo el miércoles le habían pedido ir a Harley Street y su madre y todos los demás le habían hablado, y cómo él había declarado ante todos que solo amaba a Lucy y que no se casaría con nadie sino con Lucy. Y cómo había estado tan preocupado por lo ocurrido que junto con salir de la casa de su madre, había montado en su caballo y se había dirigido a no sé qué lugar en el campo. Y cómo se había quedado en una posada todo el jueves y el viernes para imaginar qué hacer. Y tras pensar una y otra vez todo el asunto, dijo que le parecía que ahora que no tenía fortuna, que no tenía nada en absoluto, sería una maldad pedirle a Lucy que mantuviera el compromiso porque con ello saldría perdiendo, dado que él solo tenía 2,000 libras y ninguna esperanza de nada más. Y si él iba a tomar las órdenes religiosas, como en ocasiones había pensado hacer, no obtendría nada sino una parroquia. ¿Y cómo iban a vivir con eso? No soportaba pensar que a ella no le fuera mejor en la vida, así que le imploró si ello le importaba, aunque fuera un poco poner término de inmediato a todo el asunto y dejar que él se las ingeniara por sí mismo. Todo esto se lo escuché decir con absoluta claridad, y fue completamente por el bien de ella y pensando en ella, no en él, que habló de terminar el compromiso. Puedo jurar que nunca dijo una sílaba respecto de estar cansado de ella o desear casarse con la señorita Morton, o nada que se le parezca. Pero en todo caso, Lucy no quiso prestar oído a palabras tan bondadosas, y así le dijo de inmediato con mucha dulzura y amor: «Ya sabe todo eso». «Uy, una no puede repetir esas cosas, ya sabe». Le dijo de inmediato que no tenía ninguna intención de romper el compromiso porque podía vivir con él con una nada, y por poco que fuera lo que él tenía, ella se contentaría con eso o algo así. Entonces él se alegró horrores y hablaron durante un rato acerca de lo que debían hacer y estuvieron de acuerdo en que él tomara las órdenes de inmediato y en que debían postergar su boda hasta que él pudiera obtener un beneficio. Y justo en ese momento no pude seguir escuchando porque mi prima me llamó desde abajo para decirme que la señora Richardson había llegado en su coche y llevaría a una de nosotras a los jardines de Kensington. Así que me vi obligada a entrar en la habitación e interrumpirlos para preguntarle a Lucy si deseaba ir, pero no quería dejar a Edward. Así que corrí arriba y me puse un par de medias de seda y me vine con los Richardson. «No entiendo bien qué quiere decir con eso de interrumpirlos», dijo Eleanor. «¿Ustedes estaban en la misma habitación o no?» «Por supuesto que no». «Vaya, señorita Dashwood, ¿acaso piensa que la gente se dice palabras de amor cuando hay alguien más presente? Pero ¿cómo se le ocurre? Estoy segura de que usted sabe de eso mucho más que yo», dijo riendo de manera afectada. «No. Estaban encerrados en la sala y todo lo que oí fue solo escuchando a través de la puerta». «¿Cómo?», exclamó Eleanor. «Me ha estado repitiendo cosas de las que se enteró únicamente escuchando a través de la puerta». «Lamento no haberlo sabido antes, pues de ninguna manera habría aceptado que me comunicara pormenores de una conversación que usted misma no debía conocer. ¿Cómo pudo proceder tan mal con su hermana? Pero no. ¿Qué problema va a haber con eso? Me limité a pararme junto a la puerta y a escuchar todo lo que podía.
Y estoy segura de que Lucy habría hecho lo mismo conmigo porque hace 1 o 2 años, cuando Martha Sharp y yo compartíamos tantos secretos, ella no tenía empacho en esconderse en un armario o tras la pantalla de la chimenea para escuchar lo que conversábamos. Eleanor intentó cambiar de tema, pero era imposible alejar a la señorita Steele por más de un par de minutos de lo que ocupaba el primer lugar en su mente. Edward habla de irse pronto a Oxford, dijo, pero por el momento está alojado en el Endig de Pall Mall. Qué mala persona es su madre, ¿no? Y su hermano y su cuñada tampoco fueron muy amables, pero no le voy a hablar a usted en contra de ellos. Y con todo nos enviaron a casa en su propio carruaje, lo que fue más de lo que yo esperaba. Y por mi parte yo estaba aterrada de que su cuñada fuera a pedir que le devolviéramos los acericos que nos había dado 1 o 2 días atrás, pero nada se dijo sobre ellos, y me cuidé de mantener el mío fuera de la vista de los demás. Edward dice que tiene que arreglar algunos asuntos en Oxford, así que debe ir allá por un tiempo, y después apenas consiga a un obispo se ordenará. Qué curiosidad me da saber qué parroquia le darán, Dios bendito. Continuó con una risita tonta. Apostaría mi vida a que sé lo que dirán mis primas cuando lo sepan. Me dirán que le escriba al reverendo para que le dé a Edward la parroquia de su nuevo beneficio. Sé que lo harán, pero le digo que por nada del mundo haría tal cosa. Ay, les diré directamente cómo pueden pensar tal cosa. ¿Yo escribirle al reverendo? Por favor. Bueno, dijo Eleanor, es un alivio estar preparada para lo peor. Ya tiene lista su respuesta. La señorita Steele iba a continuar con el mismo tema, pero la proximidad del grupo con el que había venido la obligó a cambiarlo. Ay, ahí vienen los Richardson. Tenía mucho más que contarle, pero tengo que ir a reunirme con ellos ya. Le aseguro que son personas muy distinguidos. Él hace horrores de dinero y tienen su propio carruaje. No tengo tiempo de hablar personalmente a la señora Jennings, pero por favor dígale que estoy muy contenta de saber que no está enojada con nosotras, y lo mismo respecto de Lady Middleton. Y si ocurriese cualquier cosa que las obligara a usted y a su hermana a alejarse, y la señora Jennings quisiese compañía, tenga plena seguridad de que estaríamos felices de quedarnos con ella durante todo el tiempo que quisiera. Supongo que Lady Middleton no nos volverá a invitar esta temporada. ¡Adiós! Lamento que no estuviera acá la señorita Marianne. Dele mis más afectuosos recuerdos. Vaya si está usted usando su vestido de muselina a lunares. ¿Acaso no temía rasgarlo? Tal fue su preocupación al separarse, pues tras haberlo dicho, solo tuvo tiempo de presentar sus respetos y despedirse de la señora Jennings antes de que la señora Richardson reclamara su compañía, y así Eleanor quedó en posesión de información que serviría de alimento a sus reflexiones durante algún tiempo, aunque no se había enterado de casi nada que ya no hubiera previsto y supuesto por sí misma. El matrimonio de Edward y Lucy estaba tan firmemente decidido y la fecha en que tendría lugar tan absolutamente imprecisa como ella creía que estarían. Según lo había esperado, todo dependía de ese cargo que hasta el momento parecía no tener posibilidad alguna de obtener. Tan pronto estuvieron de vuelta en el carruaje, la señora Jennings se manifestó ansiosa de información. Pero como Eleanor deseaba difundir lo menos posible aquella que en primer lugar había sido obtenida de manera tan poco leal, se limitó a una sucinta repetición de esos simples pormenores que estaba segura que Lucy, por su propio interés, desearía se hicieran públicos. La continuidad de su compromiso y los medios que utilizarían para llevarlo a buen término fue todo lo que contó, y esto llevó a la señora Jennings a la siguiente y muy natural observación: esperar hasta que consiga un beneficio. Claro, todos sabemos cómo va a terminar eso. Esperarán 1 año y viendo que así no consiguen nada, se acomodarán en una parroquia de 50 libras anuales, más los intereses de las 2,000 libras de él, y lo poco que el señor Steele y el señor Pratt puedan darle a ella. Y después tendrán un hijo cada año, y Dios los libre que pobres serán. Tengo que ver qué puedo darles para ayudarlos a instalar su casa.
2 doncellas y 2 criados, decía yo el otro día. ¿Qué va? No deben conseguirse una chica fuerte para todo servicio. La hermana de Betty de ninguna manera les serviría ahora. A la mañana siguiente le llegó a Eleanor una carta por correo de la misma Lucy. Decía como sigue: Bartlett's Building, marzo. Espero que mi querida señorita Dashwood me perdone la libertad que me he tomado al escribirle, pero sé que sus sentimientos de amistad hacia mí harán que le complazca saber tan buenas noticias de mí y mi querido Edward tras todos los problemas que debimos enfrentar el último tiempo. Por tanto, no me excusaré más y procederé a decirle que, gracias a Dios, aunque hemos sufrido atrozmente, ahora estamos muy bien y tan felices como siempre deberemos estar por nuestro mutuo amor. Hemos enfrentado grandes pruebas y grandes persecuciones, pero al mismo tiempo debemos agradecer a muchos amigos entre los cuales usted ocupa uno de los lugares más importantes cuya gran bondad recordaré siempre con toda mi gratitud, al igual que Edward, a quien le he hablado de ella. Estoy segura de que tanto a usted como a la querida señora Jennings les alegrará saber que ayer en la tarde pasé 2 felices horas junto a él que él no quería oír hablar de. Separamos, aunque yo pensando que era mi deber hacerlo, insistí en ello en aras de la prudencia y me habría separado de él en ese mismo momento de haberlo él aceptado. Pero me dijo que ello no ocurriría jamás. No le importaba el enojo de su madre mientras contara con mi afecto. Nuestras perspectivas no son muy brillantes a decir verdad, pero debemos esperar y confiar en que ocurra lo mejor. Muy pronto se ordenará y si estuviera en su poder recomendarlo a quien quiera tenga un beneficio que otorgar, estoy segura de que no nos olvidará. Y la querida señora Jennings también confiamos en que intercederá por nosotros ante Sir John o el señor Palmer o cualquier amigo que pueda ayudarnos. La pobre Anne ha tenido mucha culpa en todo esto por lo que hizo, pero lo hizo con las mejores intenciones, así que no digo nada. Espero que no sea un gran problema para la señora Jennings pasar a visitarnos si alguna mañana viene por estos lados. Sería muy amable si lo hiciera y mis primas estarían orgullosas de conocerla. El papel en que escribo me recuerda que ya debo terminar rogándole que le presente mis más agradecidos y respetuosos recuerdos, lo mismo que a Sir John y Lady Middleton y a los queridos niños cuando tenga oportunidad de verlos, y mi amor para la señorita Marianne, Kedo, etc., etc. Tan pronto Eleanor terminó de leer la carta, llevó a cabo lo que según sus conclusiones era el verdadero objetivo de quien la había escrito y la colocó en manos de la señora Jennings, que la leyó en voz alta, con profusos comentarios de satisfacción y alabanza. Pero qué bien, y qué bonito escribe, sí, pues eso fue muy correcto liberarlo del compromiso si él así lo quería. Eso fue muy propio de Lucy. Pobre criatura, con todo el corazón querría poder conseguirle un beneficio. Mire, me llama querida señora Jennings. Es una de las mejores muchachas que existe. Muy bien le digo. Esa frase está muy bien armada. Sí, por supuesto que iré a verla. Qué atenta piensa en todo el mundo. Gracias, querida, por mostrármela. Es una de las cartas más bonitas que yo haya visto y habla muy bien de la inteligencia y los sentimientos de Lucy. Capítulo 29. Las señoritas Dashwood llevaban ya algo más de 2 meses en la ciudad y la impaciencia de Marianne por irse aumentaba de día en día. Añoraba el aire, la libertad, la tranquilidad del campo, y se imaginaba que si algún lugar podía traerle paz, ese lugar era Barton. No era menor la ansiedad de Eleanor, cuyo deseo de partir de inmediato era menor al de Mariano solo en la medida en que estaba consciente de las dificultades de un viaje tan largo, algo que la última se negaba a admitir. No obstante, comenzó a pensar seriamente en llevarlo a cabo y ya había mencionado sus deseos a su gentil anfitriona, que se resistió a ellos con toda la elocuencia de su buena voluntad, cuando surgió una posibilidad que, aunque aún las mantenía lejos del hogar durante algunas semanas más en conjunto, le pareció a Eleanor mucho más conveniente que ningún otro plan. Los Palmer se irían a Cleveland más o menos a fines de marzo por Pascua de Resurrección,
y la señora Jennings junto a sus dos amigas recibieron una muy cálida invitación de Charlotte para acompañarlos. En sí mismo, este ofrecimiento no habría sido suficiente para la delicadeza de la señorita Dashwood, pero como fue respaldado por una muy real cortesía de parte del señor Palmer, y a ello se sumó la enorme mejoría que había experimentado su trato hacia ellas desde que se supo que su hermana pasaba por momentos muy desdichados, pudo aceptarlo con gran placer. Cuando le dijo a Marianne lo que había hecho, sin embargo, la primera reacción que tuvo no fue muy auspiciosa. «Cleveland», exclamó muy agitada. No puedo ir a Cleveland. «Te olvidas», le respondió Eleanor gentilmente, que la casa de Cleveland no está en las vecindades de... «Pero es en Somersetshire. Yo no puedo ir a Somersetshire, ahí a donde tanto deseé ir. No, Eleanor, no puedes pretender que vaya allá». Eleanor no quiso discutir sobre la conveniencia de superar tales sentimientos. Se limitó a esforzarse en contrarrestarlos recurriendo a otros, y así le pintó ese viaje como una forma de fijar el plazo en que podrían volver donde su querida madre, a quien tanto deseaba ver de la manera más conveniente y cómoda, y quizás sin gran tardanza. Desde Cleveland, que estaba a unas pocas millas de Bristol, la distancia a Barton no era más de un día de viaje, aunque fuera un largo día, y el criado de su madre podía fácilmente ir ahí para acompañarlas. Y como no tendrían que quedarse en Cleveland más de una semana, podrían estar de vuelta en casa en poco más de 3 semanas a contar de ese momento. Como el cariño de Marianne por su madre era sincero, debía vencer con muy pocas dificultades los males imaginarios que ella había puesto en acción. La señora Jennings estaba tan lejos de sentirse hastiada de sus huéspedes que las instó con gran vehemencia a que volvieran con ella a su casa desde Cleveland. Eleanor le agradeció la atención, pero ésta no consiguió cambiar sus planes, y con el inmediato acuerdo de su madre, tomaron todas las providencias necesarias para volver al hogar en las mejores condiciones posibles. Y Marianne encontró un cierto alivio en poner por escrito las horas que aún la separaban de Barton. «Ah, coronel, no sé qué haremos usted y yo sin las señoritas Dashwood», fueron las palabras que le dirigió la señora Jennings la primera vez que él la visitó tras haberse fijado la partida de Eleanor y Marianne, porque están decididas a volver a su casa desde donde los Palmer. «Y qué solitarios estaremos cuando yo vuelva acá. Dios nos sentaremos a mirarnos con la boca abierta más aburridos que un par de gatos». Quizá la señora Jennings tenía la esperanza de que este expresivo boceto de su futuro hastío lo incitara a hacer esa proposición que le permitiría liberarse de tal destino, y si así era poco después, tuvo motivos para pensar que había logrado su objetivo. Pues al acercarse Eleanor a la ventana para tomar de manera más expedita las medidas de un grabado que iba a copiar para su amiga, él la siguió con una mirada particularmente significativa y conversó con ella durante varios minutos. Tampoco el efecto que tuvo esta conversación en la joven escapó a la observación de la señora Jennings, pues aunque era demasiado digna para estar escuchando e incluso para no escuchar, se había cambiado de lugar a uno cercano. Al piano donde Marianne estaba tocando, no pudo evitar ver que Eleanor mudaba de color. Escuchaba con gran agitación y estaba demasiado concentrada en lo que él decía para seguir con su labor, confirmando aún más sus esperanzas en el intervalo en que Marianne cambiaba de una lección a otra. No pudo evitar que llegaran a sus oídos algunas de las palabras del coronel, con las cuales parecía estar excusándose por el mal estado de su casa. Esto eliminó toda duda en ella. Le extrañó, es cierto, que él pensara que ello era necesario, pero supuso que sería la etiqueta correcta. No pudo distinguir la respuesta de Eleanor, pero a juzgar por el movimiento de sus labios parecía pensar que esa no era una objeción de peso, y la señora Jennings la alabó en su corazón por su honestidad. Siguieron hablando luego sin que pudiera captar ni una palabra más cuando otra afortunada pausa en la ejecución de Marianne le hizo llegar estas palabras en la tranquila voz del coronel: «Temo que no pueda realizarse muy pronto».
Atónita y espantada ante palabras tan poco propias de un enamorado, estuvo casi a punto de exclamar a viva voz: «Dios, ¿y qué trabas podría haber?». Pero frenando su impulso, se limitó a exclamar para sí: «Qué extraño, seguro que no necesita esperar a ser más viejo». Esta tardanza de parte del coronel, sin embargo, no pareció ofender ni mortificar en lo más mínimo a su hermosa compañera, pues cuando poco después terminaban de conversar y se separaban en distintas direcciones, la señora Jennings escuchó claramente a Eleanor diciendo con voz que mostraba que sentía lo que decía: «Para siempre me sentiré en deuda con usted». La señora Jennings se sintió encantada ante esta muestra de gratitud y tan solo se extrañó de que el coronel, tras escuchar tales palabras, pudiera despedirse según lo hizo de inmediato con la mayor sangre fría y marcharse sin responderle nada. Jamás habría pensado que su viejo amigo sería un pretendiente tan poco entusiasta. Lo que realmente hablaron entre ellos fue como sigue: «He sabido», dijo él con enorme piedad, «de la injusticia cometida con su amigo el señor Ferrars por su familia. Si estoy en lo cierto, lo han proscrito completamente por persistir en su compromiso con una joven muy meritoria». «¿Se me ha informado bien?». «Es así, Eleanor», le respondió que así era. «La crueldad, la grosera crueldad», replicó él con gran emoción, «de dividir o intentar dividir a dos jóvenes que se quieren es terrible. La señora Ferrars no sabe lo que puede estar haciendo a lo que puede llevar a su hijo». «2 o 3 veces he visto al señor Ferrars en Harley Street y me agrada mucho. No es un joven al que se pueda llegar a conocer íntimamente en poco tiempo, pero lo he visto lo suficiente para desearle el bien por sus propios méritos, y en cuanto amigo suyo, se lo deseo aún más. Entiendo que desea ordenarse. Tendría la bondad de decirle que el beneficio de Delaford, que acaba de quedar vacante según me han informado en el correo de hoy, es suyo si cree que vale la pena aceptarlo. Aunque quizá en las desafortunadas circunstancias en que ahora se encuentra parecería insensato dudarlo. Solo desearía que el beneficio fuera de mayor valor. Es una rectoría pero pequeña. Creo que el último titular no hacía más de 200 libras al año y aunque por supuesto puede mejorar, temo que no en la cantidad que le permitiría al señor Ferrars un ingreso muy holgado. No obstante, en las actuales circunstancias tendré mucho gusto en presentarlo. Por favor, dígaselo». El asombro de Eleanor ante este encargo difícilmente habría sido mayor si el coronel en verdad le hubiera estado ofreciendo matrimonio. Tan solo 2 días atrás había pensado que Edward no tenía esperanza alguna de conseguir el cargo que le permitiría casarse y ahora era suyo. Y ella, nada menos que ella, era la encargada de hacérselo saber. Su emoción fue grande, aunque la señora Jennings la hubiera atribuido a otra causa, y aun si en ella se mezclaban pequeños sentimientos, menos puros, menos agradables, también sentía una enorme gratitud y aprecio que expresó en cálidas palabras por la general benevolencia y los especiales sentimientos de amistad que habían llevado al coronel a realizar ese gesto. Se lo agradeció de todo corazón, elogió ante él los principios y disposición de Edward, de la manera en que creía se lo merecían, y prometió llevar a cabo el encargo con gran placer si en verdad era su deseo dar a otra persona una tarea tan agradable. Pero al mismo tiempo no pudo evitar pensar que nadie la cumpliría mejor que él. Era, en pocas palabras, una misión de la cual le habría gustado verse libre por no infligir a Edward el dolor de recibir un favor de ella, pero el coronel Brandon, a quien guiaba idéntica delicadeza para preferir no hacerlo él mismo, parecía tan empeñado en que ella se hiciera cargo que de ninguna manera quiso Eleanor negarse. Pensaba que Edward aún se encontraba en la ciudad y por fortuna le había escuchado su dirección a la señorita Steele. Podía entonces cumplir con informarlo ese mismo día. Tras haberse acordado esto, el coronel Brandon comenzó a hablar de las ventajas que para él representaba haber conseguido un vecino tan respetable y agradable,
Y fue entonces que lamentó que la casa fuera pequeña y de regular calidad, un problema al cual Eleanor, tal como la señora Jennings supuso que había hecho, no dio mayor importancia, al menos en lo concerniente al tamaño de la vivienda. A mi ver, le dijo, no significará ningún inconveniente para ellos el que la casa sea pequeña porque será proporcional a su familia y a sus ingresos. El coronel se sorprendió al descubrir que ella pensaba en el matrimonio de Edward como la consecuencia directa de la propuesta, pues no imaginaba posible que el beneficio de Delaford pudiera aportar el tipo de ingreso con el que alguien acostumbrado al estilo de vida del joven se atrevería a establecerse, y así lo dijo. Esta pequeña rectoría no da más que para mantener al señor Ferrars como soltero. No le permite casarse. Lamento decir que mi patrocinio termina aquí y tampoco mi participación va más allá. Sin embargo, si por alguna imprevista casualidad estuviera en mi poder prestarle un nuevo servicio, tendría que haber cambiado mucho mi opinión sobre él si en ese momento no estuviera tan dispuesto a serle útil como sinceramente quisiera poder serlo ahora. Lo que hoy hago parece escaso, dado que le permite avanzar tan poco hacia el que debe ser su principal, su único motivo de felicidad. Su matrimonio todavía debe seguir siendo un bien lejano. Al menos, temo que no pueda realizarse muy pronto. Tal fue la frase que al equivocar su sentido ofendió de manera tan justa los delicados sentimientos de la señora Jennings. Pero tras este relato de lo que en verdad ocurrió entre el coronel Brandon y Eleanor mientras estaban junto a la ventana, la gratitud expresada por ésta al separarse quizá aparezca en general no menos razonablemente encendida ni menos adecuadamente enunciada que si su causa hubiera sido una oferta de matrimonio. Capítulo y Bien, señorita Dashwood, dijo la señora Jennings con una sonrisa sagaz apenas se hubo ido el caballero. No le preguntaré lo que le ha estado diciendo el coronel, pues aunque por mi honor intenté no escuchar, no pude evitar oír lo suficiente para entender lo que él pretendía. Le aseguro que nunca en mi vida he estado más contenta y le deseo de todo corazón que ello la alegre. Gracias, señora, dijo Eleanor. Es motivo de gran alegría para mí y siento que hay una gran sensibilidad en la bondad del coronel Brandon. No muchos hombres actuarían como él lo ha hecho. Pocos tienen un corazón tan compasivo. En toda mi vida había estado tan asombrada. Buen Dios, querida, qué modesta es usted. A mí no me extraña en absoluto, porque ahora último he pensado muchas veces que era muy probable que ocurriera. Usted juzgaba a partir de la benevolencia general del coronel, pero al menos no podía prever que la oportunidad se presentaría tan pronto. La oportunidad, repitió la señora Jennings. En cuanto a eso, una vez que un hombre se ha decidido en estas cosas, se las arreglará de una u otra forma para encontrar una oportunidad. Bien, querida, la felicito nuevamente. Y si alguna vez ha habido una pareja feliz en el mundo, creo que pronto sabré dónde buscarla. Piensa ir a Delaford tras ellos, supongo, dijo Eleanor con una débil sonrisa. Claro, querida, por supuesto lo haré. Y en cuanto a que la casa no sea buena, no sé a qué se referiría el coronel, porque es de las mejores que he visto. Decía que necesitaba algunas reparaciones. Bien, ¿y de quién es la culpa? ¿Por qué no la repara? ¿Quién sino él tendría que hacerlo? Las interrumpió la entrada del criado con el anuncio de que el carruaje ya estaba en la puerta, y la señora Jennings, preparándose de inmediato para salir, dijo: Bien, querida, tengo que irme antes de haber dicho ni la mitad de lo que quería, pero podremos conversarlo en detalle en la noche, porque estaremos solas. No le pido que venga conmigo porque me imagino que tiene la mente demasiado llena para querer compañía, y además debe estar ansiosa de ir a contarle todo a su hermana. Marian había abandonado la habitación antes de que empezaran a conversar. Por supuesto, señora, se lo contaré a Marian, pero por el momento no se lo mencionaré a nadie más. Está bien, dijo la señora Jennings algo desilusionada. Entonces no querrá que se lo cuente a Lucy, porque pienso llegar hasta Holborn hoy. No, señora, ni siquiera a Lucy si me hace el favor.
Una tardanza de un día no significará mucho, y hasta que no le escriba al señor Ferrars, pienso que no hay que mencionárselo a nadie más. Lo haré de inmediato. Es importante no perder tiempo en lo que a él concierne porque por supuesto tendrá mucho que hacer con su ordenación. Este discurso al comienzo dejó extremadamente perpleja a la señora Jennings. Al principio no entendió por qué había que escribirle a Edward sobre el asunto con tanto apuro. Unos momentos de reflexión, sin embargo, tuvieron como resultado una muy feliz idea que le hizo exclamar: «Ajá, ya la entiendo. El señor Ferrars va a ser el hombre. Bien mejor para él. Claro, por supuesto que tiene que apurarse en tomar las órdenes. Y me alegra mucho que las cosas estén tan adelantadas entre ustedes». Pero, querida, no es algo inusitado. No debiera ser el coronel quien le escriba, seguro que él es la persona adecuada. Eleanor no entendió el sentido de las primeras palabras de la señora Jennings, y tampoco le pareció que valía la pena preguntarlo, y así respondió solo a la parte final. El coronel Brandon es un hombre tan delicado que preferiría que fuera cualquier otra persona la que le comunique sus intenciones al señor Ferrars. Y entonces usted tiene que hacerlo. Bueno, esa sí que es una curiosa delicadeza, pero, añadió al ver que se preparaba a escribir, no la molestaré más. Usted conoce mejor sus propios asuntos. Así que adiós, querida. Es la mejor noticia que he tenido desde que Charlotte dio a luz, y partió solo para volver en un instante. Acabo de acordarme de la hermana de Betty querida. Estaría feliz de conseguirle un ama tan buena, pero en verdad no sé si servirá para doncella de una dama. Es una excelente mucama y maneja muy bien la aguja, pero usted decidirá todo eso a su debido tiempo. Por supuesto, señora, replicó Eleanor sin escuchar mucho lo que le decían y más deseosa de estar sola que de dominar el tema. Cómo comenzar, cómo expresarse en su nota a Edward era todo lo que le preocupaba ahora. Las peculiares circunstancias existentes entre ellos hacían difícil eso que a cualquier otra persona le habría resultado lo más fácil del mundo. Pero ella temía por igual decir demasiado o demasiado poco y se quedó pensando frente al papel con la pluma en la mano hasta que la interrumpió la entrada del mismo Edward. Había ido a dejar su tarjeta de despedida y se había encontrado en la puerta con la señora Jennings cuando ésta se dirigía al carruaje. Y ella, tras excusarse por no devolverse con él, lo había obligado a entrar diciéndole que la señorita Dashwood estaba arriba y quería hablar con él sobre un asunto muy especial. Recién Eleanor había estado felicitándose en medio de sus vacilaciones, pensando que por difícil que pudiera ser, expresarse adecuadamente por escrito, al menos era preferible a dar información de palabra cuando la repentina entrada de su visitante la sorprendió y confundió de gran manera, obligándola a un nuevo esfuerzo, quizá el mayor de todos. No lo había visto desde que se había hecho público su compromiso y por tanto desde que él se había enterado de que ella ya lo sabía. Y esto sumado a su conciencia de lo que había estado pensando y a lo que tenía que decirle, la hizo sentirse especialmente incómoda durante algunos minutos. También Edward estaba perturbado y se sentaron uno frente al otro en una situación que prometía ser inconfortable. Él no podía recordar si se había excusado por su intrusión al entrar en la habitación, pero para mayor seguridad lo hizo formalmente tan pronto pudo decir palabra tras tomar asiento. La señora Jennings me informó, dijo, que usted deseaba hablarme, al menos eso fue lo que entendí, o de ninguna manera le habría impuesto mi presencia en esta forma, aunque al mismo tiempo habría lamentado mucho abandonar Londres sin haberla visto a usted y a su hermana, en especial considerando que con toda seguridad transcurrirá un buen tiempo. No es probable que tenga luego el placer de verlas otra vez. Parto a Oxford mañana. No se habría ido, sin embargo, dijo Eleanor recuperándose y decidida a terminar lo antes posible con aquello que tanto temía, sin haber recibido nuestros mejores parabienes, aunque no hubiéramos podido ofrecérselos personalmente.
La señora Jennings estaba muy en lo cierto en lo que dijo. Tengo algo importante que comunicarle que estaba a punto de informarle por escrito. Me han encomendado la más grata tarea. Respiraba algo más rápido de lo acostumbrado al hablar. El coronel Brandon, que estuvo acá hace tan solo 10 minutos, me ha encargado decirle que sabiendo que usted piensa ordenarse, tiene el enorme placer de ofrecerle el beneficio de Delaford, que acaba de quedar vacante y que tan solo desearía que fuera de mayor valor. Permítame felicitarlo por tener un amigo tan digno y prudente y unirme a su deseo de que el beneficio que alcanza alrededor de 200 libras al año representara una suma más considerable, una que le permitiera, dado que puede ser algo más que una plaza temporal para usted. En pocas palabras, una que le permitiera cumplir todos sus deseos de felicidad. Como Edward no fue capaz de decir por sí mismo lo que sintió difícilmente, puede esperarse que otro lo diga por él. En apariencia mostraba todo el asombro que una información tan inesperada, tan insospechada, no podía dejar de producir, pero tan solo dijo estas 3 palabras: el coronel Brandon. Sí, continuó Eleanor, sintiéndose más decidida ahora que al menos en parte ya había pasado lo peor. El coronel Brandon desea testimoniarle así su preocupación por los últimos sucesos por la cruel situación en que lo ha puesto la injustificable conducta de su familia. Una preocupación que le aseguro compartimos Marianne, yo y todos sus amigos. Y también lo ofrece como prueba de la alta estima en que lo tiene a usted y en especial como signo de su aprobación por el comportamiento que usted ha tenido en esta ocasión. El coronel Brandon me ofrece a mí un beneficio. ¿Es posible, acaso, la falta de generosidad de sus parientes lo lleva a asombrarse de encontrar amistad en otras partes? No, replicó él, formándose una repentina idea sobre lo que debía haber ocurrido, no de encontrarla en usted, porque no puedo ignorar que a usted, a su bondad, debo todo esto. Lo que siento, si pudiera lo expresaría, pero como usted bien sabe, no soy orador. Está muy equivocado. Le aseguro que lo debe enteramente, al menos casi por completo, a su propio mérito y a la percepción que de él tiene el coronel Brandon. No he tenido injerencia alguna en esto. Ni siquiera sabía hasta que me comunicó sus planes que el beneficio estaba vacante, y tampoco se me había ocurrido que él pudiera otorgar tal beneficio. En tanto amigo mío y de mi familia, puede que quizá... De hecho, estoy segura de que su placer en otorgarlo es mayor, pero le doy mi palabra, usted no debe nada a ninguna mediación mía. En honor a la verdad, debía reconocer una participación, aunque fuera pequeña, en la acción, pero al mismo tiempo era tan poco lo que deseaba aparecer como la benefactora de Edward, que lo admitió con vacilaciones, lo que probablemente contribuyó a que en la mente de él se fijara esa idea que recién le había aparecido como sospecha. Durante algunos momentos después de que Eleanor terminó de hablar, se mantuvo sumido en sus pensamientos. Finalmente, como haciendo un esfuerzo, dijo: el coronel Brandon parece un hombre de gran valer y respetabilidad. Siempre he escuchado hablar de él en esos términos y sé que el señor Dashwood, su hermano, lo estima mucho. Sin duda es un hombre de gran sensatez y un perfecto caballero en sus modales. Es cierto, replicó Eleanor, y estoy segura de que al conocerlo mejor descubrirá que es todo eso que usted ha escuchado sobre él. Y como serán vecinos tan cercanos, porque entiendo que la rectoría es casi colindante con la casa principal, es especialmente importante que sí lo sea. Edward no respondió, pero cuando ella volvió la cabeza hacia otro lado, la miró de manera tan seria, tan intensa, tan poco alegre, que con sus ojos parecía decir que a partir de ese momento él habría deseado que la distancia entre la rectoría y la mansión fuera mucho mayor. El coronel Brandon, según creo, se aloja en St. James Street, le dijo poco después, levantándose de su asiento. Eleanor le dio el número de la casa. Debo apresurarme entonces para manifestarle la gratitud que a usted no he podido ofrecer, para asegurarle que me ha hecho enormemente feliz. Eleanor no procuró retenerlo,
y se separaron después de que ella le hubo asegurado muy formalmente sus más firmes deseos de felicidad en todos los cambios de circunstancias que debiera vivir, y que él hizo algunos esfuerzos por corresponder los mismos buenos deseos, aunque sin saber bien cómo expresarlos. Cuando lo vuelva a ver, se dijo Eleanor mientras la puerta se cerraba tras él, lo que veré será el marido de Lucy, y con este agradable vaticinio se sentó a reconsiderar el pasado, recordar las palabras e intentar comprender los sentimientos de Edward, y por supuesto a reflexionar sobre su propio descontento. Cuando la señora Jennings volvió a casa, aunque venía de ver a gente que nunca había visto antes, y sobre la que por tanto debía tener mucho que decir, tenía la mente tanto más llena del importante secreto en su poder, que de cualquier otra cosa que retomó el tema apenas apareció Eleanor. «Bien querida», exclamó, «le envié al joven. Estuvo bien, ¿verdad? Y supongo que no se topó con mayores dificultades. ¿No lo encontró demasiado reacio a aceptar su propuesta? No, señora, no era de esperar tal cosa. Bien, ¿y cuándo estará preparado?» «Pues parece que todo depende de eso. En realidad», dijo Eleanor, «sé tan poco de esta clase de formalidades que difícilmente puedo hacer conjeturas sobre el tiempo o la preparación que se requiera, pero supongo que en 2 o 3 meses podrá completar su ordenación». «¿2 o 3 meses?» exclamó la señora Jennings. «Dios mío, querida», y lo dice con tanta calma, y el coronel debiendo esperar 2 o 3 meses, que Dios me libre, creo que yo no tendría paciencia. Y aunque cualquiera estaría muy contento de hacerle un favor al pobre señor Ferrars, de verdad pienso que no vale la pena esperarlo 2 o 3 meses. Seguro que se podrá encontrar a alguien más que sirva igual. Alguien que ya haya recibido las órdenes. «Mi querida señora», dijo Eleanor, «¿de qué está hablando?» «Pero si el único objetivo del coronel Brandon es prestarle un servicio al señor Ferrars». «Que Dios la bendiga, querida mía. No creo que esté tratando de convencerme de que el coronel se casa con usted para darle 10 guineas al señor Ferrars». Tras esto, el engaño no pudo continuar y de inmediato dio paso a una explicación que en el momento divirtió enormemente a ambas sin pérdida importante de felicidad para ninguna de las dos, porque la señora Jennings se limitó a cambiar una alegría por otra y todavía sin abandonar sus expectativas respecto de la primera. Sí, la rectoría no deja de ser pequeña», dijo tras la primera efervescencia de su sorpresa y satisfacción, «y probablemente necesite reparaciones. Pero escuchar a un hombre disculpándose tal como lo pensé por una casa que por lo que sé tiene 5 salas de estar en el primer piso y según creo haberle escuchado al ama de llaves tiene cabida para 15 camas. Y para usted también acostumbrada a vivir en la casita de Barton, parecía tan ridículo. Pero querida, debemos sugerirle al coronel que haga algo en la rectoría que la acomode para ellos antes de que llegue Lucy». Pero el coronel Brandon no parece creer que el beneficio sea suficiente para permitirles casarse. «El coronel es un papanatas, querida. Como él tiene 2,000 libras al año para vivir, cree que nadie puede casarse con menos. Le doy mi palabra de que si estoy viva, haré una visita a la rectoría de Delaford antes de la fiesta de San Miguel. Y créame que no iré si Lucy no está allí». Eleanor era de la misma opinión en cuanto a que probablemente no iban a esperar más. ¿Qué nuevas intrigas y emociones les esperan a las hermanas Dashwood mientras Londres continúa girando a su alrededor? La ciudad con sus secretos y desafíos parece guardar aún más sorpresas para ellas. Si quieres seguir acompañándonos en este viaje de sentimientos y descubrimientos, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos capítulos. Que descanses con serenidad y dulzura esta noche. Buenas noches.